Muchas gracias por poder asistir a este webinar informativo que tanto Víctor como Beatriz, aunque ponga Rosa Carretón, es Beatriz la que va a intervenir y que bueno, que os van a explicar el trabajo que se ha desarrollado de indicadores de biodiversidad en la industria extractiva y cómo se debe cumplimentar. Entonces, Beatriz, cuando queráis, y Víctor, y muchísimas gracias por vuestro trabajo. Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir, como ya se ha dicho Rosa. A lo largo de este webinar sobre indicadores de biodiversidad, entre Víctor y yo os ayudaremos un poco a cumplimentar el cuestionario para el primer nivel de indicadores. Víctor, si quieres presentarte un poco para los Vale. asistentes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Víctor Pérez, soy técnico de la Fundación Tormes y desarrollamos desde hace tiempo pues, una labor interesante en gestión de biodiversidad en espacios degradados. Tenemos especial énfasis en espacios mineros y esto es lo que nos ha proporcionado pues, una experiencia interesante para poder aportar nuestro granito de arena en esta tarea de los indicadores, ¿vale? Vale, gracias, Víctor. Bueno, y por mi parte, soy coordinadora de medio ambiente en ANEFA. Junto con mis compañeros de equipo también llevamos 3 proyectos europeos. Uno de ellos os lo explicaré ahora más adelante. Y estamos trabajando en el desarrollo de indicadores de biodiversidad para poder obtener información de todo lo que lleváis a cabo en las diferentes explotaciones en relación a la gestión de la biodiversidad. ¿Por qué desarrollamos indicadores de biodiversidad? Bueno, pues la idea principal para poder desarrollar estos indicadores fue la falta de datos que tenemos a nivel europeo de cómo se gestiona la biodiversidad en las explotaciones de áridos. Todo lo relacionado con el medio ambiente en las explotaciones es un tema que tenemos que dar más visibilidad. Se está haciendo muy buena gestión de la biodiversidad. La biodiversidad responde positivamente cuando se encuentran dentro de esos emplazamientos mineros. Muchas de las especies deciden habitar y desarrollar su vida en el interior de esas explotaciones, con los trabajadores desarrollando su actividad diaria. Hemos encontrado diferentes especies, por ejemplo, anidando en postes eléctricos dentro de las explotaciones, trabajando y desarrollando, como ya he indicado, esa actividad minera totalmente compatible con el desarrollo de la biodiversidad. Y por eso, mediante estos indicadores, queremos realizar un análisis de esas actuaciones que se llevan a cabo en las explotaciones y con esos resultados poderlos medir y comparar a nivel europeo. El desarrollo de estos indicadores se están llevando a cabo conjuntamente en la Asociación Europea que agrupa a los fabricantes de áridos de la UEPG y en el proyecto europeo ROTED que desde ANEFA coordinamos. Os voy a dar unas pinceladas sobre el proyecto ROTATE. Es un proyecto europeo que llevamos ya trabajando y se está desarrollando desde hace 2 años y unos meses. Surgió debido a la demanda, a la alta demanda que está aumentando drásticamente tanto en materias primas críticas como no críticas, y que Europa depende en gran medida de esas importaciones de terceros países. Se va a garantizar el acceso a ese suministro diversificado y asequible con diferentes retos, tanto en seguridad como en medio ambiente, como ese impacto social. Los objetivos que tratamos en el proyecto es la mejora de la extracción y procesamiento para alcanzar esas emisiones cero, aumentar la eficiencia de los materiales y recursos, ser circulares mediante una simbiosis industrial y la valorización de los residuos. En aspectos de medio ambiente queremos reducir esa huella ambiental mediante la evaluación, gestión y monitorización y crear una concienciación social de la importancia que tienen las materias primas y el sector minero.
En la parte importante del desarrollo de indicadores estamos centrados en diferentes estudios de medio ambiente, en el cual varios equipos de trabajo de expertos en biodiversidad y medio ambiente, en el cual tenemos a la Fundación Tormes Víctor, en este caso, la Universidad de Lieja en Bélgica, y también por parte de ANEFA estamos trabajando en el desarrollo de los indicadores, que posteriormente se van a subir a una plataforma medioambiental, que va a ser la parte final del proyecto. Por su parte, en el grupo de trabajo de indicadores en la UEPG estamos involucrados en el Comité de Medio Ambiente. Este grupo de trabajo llevamos con ello 1 año y medio, cerca de 2 años, en el cual diferentes expertos en biodiversidad estamos intentando desarrollar indicadores que sean fáciles y accesibles y de fácil cumplimiento para las explotaciones. Centrándonos en la parte de los indicadores, como os he indicado, queremos desarrollar indicadores que sean fáciles de medir, sensibles a los cambios y predecibles en su evolución y respuesta. No tiene sentido desarrollar indicadores difíciles que sean poco asequibles a las explotaciones para poder darnos esa respuesta, porque no vamos a alcanzar los resultados que queremos. Queremos alcanzar unos resultados para tener centrados en diferentes países qué información de la biodiversidad tenemos dentro de las explotaciones. El objetivo es poderlos comparar, poder obtener diferentes resultados dependiendo de la localización, la climatología, la vegetación, qué es lo que está sucediendo en materia de medio ambiente y biodiversidad en Europa. Estos indicadores se han desarrollado en línea con las diferentes legislaciones europeas. Aquí os he marcado la Estrategia de Biodiversidad 2030, el Plan de Acción, la Directiva de Hábitats y Aves, pero nos hemos centrado y basado en diversa legislación, tanto de suelo como de agua, de aire. Toda esta legislación la tenéis en el manual que os hemos adjuntado. Bien, pues cuando desarrollamos estos niveles de indicadores, nos planteamos el desarrollo de 3 niveles diferentes. Según aumenta esa complejidad de los niveles de los indicadores, aumenta también la información que necesitamos obtener. Ahora mismo nos encontramos centrados en el primer nivel de estudio, en esa preevaluación de qué tenemos en las explotaciones. Un nivel muy básico. Podéis rellenarlo con la información que disponéis en las explotaciones. No necesitáis una persona encargada de medio ambiente o biodiversidad o botánica. Es un nivel muy básico. Cuando accedáis al cuestionario podéis ver que simplemente os preguntamos, por ejemplo, ¿las explotaciones se encuentran dentro de Red Natura? Esa información la tenéis. ¿Disponéis de una cartografía en formato digital? Esa información también disponéis de ella. Según aumenta esa complejidad, nos encontraremos en un nivel 2. Sí se requerirá cierta experiencia en biodiversidad y medio ambiente, pero no es necesario. Cuando desarrollemos ese nivel 2, os indicaremos qué tipo de información necesitamos. Para el nivel 3, que será propiamente dichos esos indicadores de biodiversidad, sí será necesario que tengáis un experto a vuestro lado para ayudarnos a proporcionar esa información. Bien, esta primera preevaluación de indicadores es una evaluación preliminar de la situación que tenemos en la industria extractiva, las diferentes explotaciones. Nos va a sentar una base organizada y para identificar las diferentes fuentes de información que tenemos para poder continuar desarrollando los niveles 2 y 3. Esa información, como ya os he indicado, está disponible en la documentación ambiental de la empresa y no es necesario un conocimiento en medio ambiente. Bien,
¿De qué material disponemos para este primer nivel? Disponemos de un manual explicativo. En ese manual, que imagino que habéis podido ya revisar, está dividido en varias secciones. Una sección que está incluida una tabla con la legislación europea, las buenas prácticas. También tenemos por qué vamos a desarrollar los indicadores. En la última sección aparece las diferentes partes y secciones que tenemos en el cuestionario, en el cual os ayudamos ya no solo a comprender esas cuestiones, esas preguntas que se establecen, sino también nos vamos a orientar para obtener la mejor respuesta. Hemos creado también una guía resumen. Esta guía de resumen os invito a que podáis tenerla a vuestro lado cuando rellenéis el cuestionario. El webinar que estamos desarrollando hoy y que va a quedar grabado para una posible consulta posterior, y el cuestionario en sí. Este cuestionario es un formulario desarrollado en Microsoft Forms que consta de 17 preguntas muy sencillas, con respuestas múltiples, respuestas abiertas, respuestas únicas, en la que únicamente de 17 preguntas, 3 que son de dónde se localiza la explotación o la persona de contacto que podemos, por ejemplo, nosotros necesitar consultar alguna pregunta que no nos quede claro, y una que es de desarrollo. El resto de preguntas son respuestas sencillas. Con un tiempo estimado de 15 minutos o incluso menos para su cumplimentación. Indicaros que todas las respuestas y todo lo que se lleve a cabo para este grupo de indicadores es totalmente confidencial. Nosotros no vamos a compartir los resultados indicando: este es el nombre de la explotación, se localiza aquí y me ha respondido esto en el cuestionario. No, únicamente cuando se analicen esos resultados y se compartan los resultados, se va a poder decir: el emplazamiento se encuentra localizado en Granada, por ejemplo, y hemos obtenido esta respuesta, pero nunca se va a dar datos a terceros de vuestras explotaciones. Ahora Víctor pasa a contaros un poco cómo hemos dividido el cuestionario, qué es lo que buscamos con cada sección y en cada respuesta. Por favor, Víctor, si puedes continuar. Vale, gracias, Beatriz. Bueno, mirad, como decía Beatriz, al principio ha sido bastante complejo el poder estructurar una serie de indicadores que, por una parte, abarquen las normativas europeas de más interés o más calado para el sector, y por otra que sean eminentemente prácticos o sencillos de completar, porque nuestro objetivo es obtener una visión, tener un pulso de cómo está todo lo que se está trabajando, y de manera muy interesante, muy positiva y yo creo que pionera muchas veces en cuestiones de biodiversidad. Y el hecho de que esta información no esté recopilada o no esté ordenada muchas veces dificulta la evaluación y la puesta en valor de todo este gran trabajo, ¿no? Entonces, hemos optado por una serie de indicadores, como os ha dicho Beatriz antes, sencillos, y en este primer nivel, que trata simplemente de evaluar, digamos, el compromiso de cada una de las entidades que esté desarrollando estas actuaciones y que vayan a aportar, queremos tener una información muy básica de este primer nivel. Serían unos datos generales de contacto con la persona, ¿no? Ahora iremos viendo cómo están ubicadas en el formulario, pero es para que veáis con estos 4 bloques cómo están estructuradas las 17 preguntas, ¿no? Uno general de contacto, otro básico sobre la explotación en sí o las explotaciones que se vayan a referir al cuestionario, y luego ya otros 2 bloques sobre los planes de gestión y restauración y luego la protección de especies que se pueden llegar a estar desarrollando, ¿no? Entonces, vamos a irlos viendo uno por uno. Si pasas, Beatriz, por favor. Mirad, este primero es bien sencillo, es para que veáis también un poco cómo está estructurado el cuestionario. Como os decía Beatriz, es muy sencillo. Estas son las únicas preguntas en las que hay que darle a la tecla para que me entendáis, ¿no? Las otras son simplemente marcar una de las opciones. Entonces, tendríamos la ubicación de la explotación, simplemente saber dónde está, y la persona de contacto para este tema, ¿no? Que normalmente muchas veces la información de las explotaciones
hay un abanico muy grande de opciones de cómo está centralizada la información, quién tiene cada una de las informaciones. Entonces, en este caso, sí nos interesaría tener a una persona de referencia en contacto que estuviera desarrollando esta tarea para poder ser lo más eficaces posible, si hay que hacer alguna consulta o si hay que ampliar alguna de las informaciones simplemente, ¿no? Y luego, pues, la misma dirección de contacto que podemos utilizar para ello, que es bien sencillo, ¿vale? Este primer bloque no tiene ninguna complicación. El siguiente, tendríamos ya una información un poco, lo veo un poco pequeño, entonces no lo tengo aquí en papel para no liarme. Dispone de información cartográfica en la explotación. Evidentemente, tiene que haber una planimetría, pero muchas veces o no está accesible o está centralizada o no la tenemos aquí, no está digitalizada. Entonces, el saber cuál es los límites de aplicación de esta información nos va a ayudar un montón, ¿no? Y, por ejemplo, si está disponible, como dice la pregunta 5, en versión digital, que sería lo suyo, pero no tiene por qué. Muchas explotaciones tienen planes antiguos y no se han actualizado o una parte de la explotación. Entonces, como hay 1000 opciones, hemos tratado de abarcarlas todas, ¿no? Entonces, tanto si está digitalizada como si no, lo podemos contemplar. La sexta hace referencia a si la explotación está incluida en Red Natura 2000, lo que supone una serie de limitaciones a la hora, como sabéis, de trabajar, de desarrollar vuestra labor y demás. Y ya no solo si está incluida la propia explotación, sino si está cerca, porque también entendemos que el contexto ambiental de esa zona, de ese paraje en el que está la explotación puede ser interesante y puede presentar oportunidades para trabajar en biodiversidad, ¿vale? Nosotros entendemos desde nuestra experiencia en gestión de biodiversidad desde la Fundación Tormes, entendemos que todo esto son oportunidades de mejora para vosotros, no son problemas, ¿no? El hecho de que son problemas que pone la administración muchas veces porque hay que cumplir una legislación, pero poder trabajar con la biodiversidad al final va a acabar abriendo puertas y se pueden utilizar esos beneficios en otras muchas facetas, ¿vale? Entonces, saber si está incluida la explotación en zona LIC, CEPA o cualquier otra figura de protección es interesante en este sentido, ¿vale? Lo que incluimos en este manual es una explicación que ahora estamos dando, pero bueno, creo que las preguntas están bastante desglosadas y la idea de este webinar es poderos acercar un poco más, de una manera más cercana o más humana el qué entendemos por cada una de las preguntas, ¿vale? Entonces, si tenéis dudas, también podéis preguntar o consultar sin ningún problema, ¿vale? Si pasamos, Beatriz, por favor, a la siguiente. Bueno, la séptima, que creo que me la he dejado. Si el espacio minero contiene alguna zona, es decir, contemplamos tanto la zona que está activa, la zona de explotación autorizada, como la concesión. Muchas veces las concesiones son muy grandes, hay zonas de reserva, no se ha llegado a ellas, pero puede que esas zonas tengan contacto o estén en relación con la Red Natura, con otras figuras de protección, ¿no? Entonces, va por la misma línea. La pregunta 8 habla sobre la gestión ambiental dentro del área de la concesión, es decir, si se están desarrollando acciones concretas destinadas a mantener o monitorear la biodiversidad. Por eso nos ayuda el saber si la gestión de biodiversidad se limita únicamente al plan de restauración, que normalmente, salvo en los últimos tiempos, son planes bastante sencillos y bastante austeros en ese sentido, no son complicados, simplemente tratan más de tapar el problema que de solucionarlo, ¿no? Entonces, a medida que vamos creciendo en complejidad de las actuaciones, podemos ir desarrollando distintos niveles, que es lo que estábamos trabajando en este grupo, ¿no? Entonces, si hay una gestión a mayores de eso, pues está bien indicarlo. Si tenemos un plan de gestión, si es el de restauración, si se sigue el código de conducta para la protección de especies, o si no se sabe y siempre tenemos esa opción, ¿no? No tengo acceso a esta información, ahora mismo no lo puedo decir, pues bueno, marcáis la de necesito revisar esta información, que creo que está en casi todas las siguientes preguntas, y podéis seguir avanzando en el cuestionario. La siguiente, la 9, sobre el plan de restauración, que se incluye acciones para rehabilitar los ecosistemas, ahonda en lo que os decía antes. Muchas veces los planes de restauración de las últimas décadas del siglo XX son muy sencillos, por no decir limitados, ¿vale? Tratan de ocultar un problema a base de pantallas vegetales, se pone un cuidado simplemente, es como si fuera a marcar esta zona y ya está restaurada.
Pero en los últimos años la sensibilidad va más allá y la demanda también social y vendrá legislativa también. Se trata de rehabilitar esos espacios, es decir, que puedan llegar a ser independientes, que no dependan de mantenimientos, de estar poniendo riego, de estar haciendo insumos, entresacas, reposición. Entonces, todo eso va encaminado a que un espacio que antes ha sido explotado e impactado se recupere, se rehabilite funcionalmente y pueda desempeñar las funciones básicas ecológicas. Irá creciendo en complejidad de manera natural, ¿vale? Entonces, eso es lo que tratamos de recoger en esta pregunta, pues a ver si hacemos algo más de un simple plan de restauración antiguo, si tenemos actuaciones experimentales o cualquier otro tipo de consideración con especies protegidas o ecosistemas concretos, pues hábitats de interés comunitario que estén representados en esa zona y que se puedan ir modulando o rehabilitando, ¿verdad? La siguiente es la 10ª, es si la explotación dispone de un plan de acción de biodiversidad, que digamos que es la puesta en marcha de acciones concretas para mejorar, conservar, fortalecer la biodiversidad en esa fase y en esa fase de la explotación y durante el proceso de explotación, es decir, en paralelo, ¿vale? No siempre hay que esperar a que se termine la explotación para poder hacer o llevar a cabo acciones de fomento de la biodiversidad, sino que se pueden llevar en paralelo y muchas veces es hasta más fácil el proceso de restauración posterior o simplemente se testan cuestiones. Esto es lo que abordamos en la pregunta número 10. La 11, que ya estaría en el bloque de protección de especies y hábitats, sería si disponemos de datos sobre hábitats naturales y biodiversidad en la explotación, ¿no? Porque toda esta información recopilada, al final, cuanto más amplia sea la gama temporal en la que se recogen estos datos, más certeros o mejores conclusiones se pueden sacar, ¿no? Y esto ayuda, muchas veces repercute en el propio plan de restauración. Se puede implementar, mejorar, ampliar, según toda esta experiencia recogida durante muchos años de actuaciones, ¿no? Entonces, estos datos sobre tipos de hábitat pueden tener un conjunto de datos ecológicos que ayudan muchísimo a la salud ambiental de la explotación y se pueden implementar luego en distintas. Por eso lo preguntamos y lo abordamos en esta pregunta, ¿no? La 12 habla sobre si la respuesta es sí, el tipo de hábitats que veíamos antes, indicar el porcentaje de la explotación que ya ha sido rehabilitado, ¿no? Para saber en qué medida esa apuesta por la rehabilitación pues está implantada en la explotación, ¿no? Si es una parte residual o experimental o simplemente porque no ha dado tiempo y estamos en un rango de un 10, un 5, un 20%, o si ya se ha desarrollado y ocupa mucho espacio en la explotación esa apuesta por la restauración funcional, pues tendremos más verificación de toda esta información, ¿no? Y la pregunta 13, que no la veo aquí en la pantalla directamente, pero como la tengo por aquí, habla sobre los indicadores, especificar el tipo de datos, pues si son descriptivos, numéricos o combinación de ellos, porque evidentemente hay muchas metodologías para tomar datos una vez que se ha desarrollado una actuación. Pues si son datos combinados, numéricos y cuantitativos, o si son solo de un tipo, pues es saber cómo se han ido tomando los datos y cómo están almacenados, de qué manera se han ido recogiendo. Si siempre es sistemático en la recogida de datos, pues tenemos que saber cómo funciona para poder organizarlo simplemente, ¿vale? Otra cuestión importante es, cuando hablamos de biodiversidad, no solo hablamos de la biodiversidad en términos positivos, sino, como sabéis también, las especies invasoras suponen muchísimos problemas, sobre todo en los hábitats en los que hay una alteración y empieza a competir la sucesión ecológica, pues las especies invasoras, como son especialistas en la colonización y en el crecimiento invasivo de estas zonas, pues pueden presentar muchísimos problemas, ¿no? Y pueden acabar incluso con las restauraciones o con las actuaciones que se estén desarrollando. Entonces, también es importante saber en qué medida se están, y esto es lo que preguntamos en la 14, si se están monitoreando estas especies invasoras o no, o de qué manera, para poderlos abordar y tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque suponen un problema muy grande y el efecto, muchas veces algunas de ellas son transformadoras de los ecosistemas, el efecto que pueden llegar a tener pues puede ser devastador, dependiendo de las especies, ¿no? Entonces, la pregunta 15, detallar el tipo de datos de biodiversidad recopilados, pues va en la misma línea, ¿no? Si tenemos un inventario
de hábitats protegidos en la explotación, es decir, bien por una imposición legal o bien por una propuesta propia de mejora o de experimentación, incluso de actuación en la biodiversidad, esos datos llegarán a ser muy interesantes en los siguientes niveles en los que podamos evaluar la eficacia y la eficiencia de estas iniciativas que, como digo, muy bien estáis desarrollando en muchos sitios desde hace mucho tiempo. Simplemente es que, como no hay información, pues parece que cuesta un poco tener acceso a ellas. Entonces, toda esta información puede ser muy interesante. Y creo que me queda la 17, que es la explotación realiza actividades para involucrar a la comunidad. Va relacionado con lo que os comentaba antes. Estáis desarrollando, y estamos, porque nosotros colaboramos con muchos de vosotros, según veo en la lista de asistentes, las cosas que no se comunican, que no se divulgan, parece que no existen. Existen para los que estamos trabajando en ello, pero si no tienen un trasfondo y no trascienden a la sociedad, incluso a la administración, pues muchas veces se quedan ahí metidas en vuestras explotaciones, que siguen funcionando, siguen trabajando y produciendo biodiversidad de manera compatible a los diversos productos del sector que llegáis a extraer, pero no trascienden. Entonces ahí creo que es justo poner cada cosa en su lugar y darle el valor necesario a todas estas iniciativas que unos más recientemente, otros desde hace mucho tiempo, lleváis desarrollando. Entonces es importante saber en qué medida, pues si son comunicaciones generales o acciones participativas como voluntariados o un público interesado, incluso los propios trabajadores muchas veces se hacen jornadas de puertas abiertas. Toda esta información es interesante para saber en qué medida estas actuaciones de percolación, ¿no?, al entorno social y a la sociedad en general están implantadas en este ámbito, ¿no? Y yo creo que estamos. Si sigue Beatriz ahora con el cronograma, o si tenéis dudas, podéis ir preguntando sin ningún problema, ¿vale? Vale, muchas gracias, Víctor. Yo creo que os hemos orientado un poco para cumplimentar el cuestionario. Cualquier duda que tengáis, ya os dejamos nuestros correos y contacto. Y bueno, el cronograma un poco que vamos a seguir para el desarrollo de este primer nivel. La semana pasada, el viernes, lanzamos el cuestionario y la documentación adjunta necesaria para poderlo rellenar. Hoy día 20 estamos desarrollando este webinar, el cual, como ya os hemos dicho, va a quedar grabado para que lo podáis consultar posteriormente. Y las dos fechas claves que tenemos es el cuestionario, tenéis que tenerlo listo para el día 27 de febrero. A partir de ese día y a partir del día 27 de febrero y hasta el día 20 de marzo, lo que vamos a hacer es internamente desde el equipo Rotate y el grupo de trabajo de indicadores de biodiversidad coordinado con la UEPG, vamos a analizar esos resultados para el día 20 poderlos compartir en la Comisión de Medio Ambiente que se llevará a cabo en las oficinas de Bruselas de la UEPG. Pues queda comentaros que por favor nos sigáis en las redes para nuestro proyecto Rotate. Os he puesto también las diferentes webs tanto de ANEFA como de la Federación de Áridos, de la Fundación Tormes y de la UEPG, por si queréis consultar o realizar cualquier revisión de lo que llevamos a cabo. Y muchas gracias por vuestra atención. Ahora, si queréis, pasamos a una ronda de preguntas. Os ayudamos y os orientamos en lo que necesitéis. Os he dejado aquí mi correo. También podéis escribir directamente a Servicios Generales de ANEFA para cualquier duda o consultar con los diferentes gerentes de las AFAS que tenemos en España. Vale, pues si queréis pasamos a las partes de preguntas. En el chat no sé si ya disponemos de alguna pregunta. Porque por lo que yo he visto no vea, ni en la parte de preguntas y respuestas ni en el chat. Vale, no sé si queréis... Sí hay una pregunta. Vale. Que preguntan Hay algunas preguntas que no dan la opción de contestar directamente no. Por ejemplo, la número 6. Para las que no estamos en ninguno de los casos, ¿contestamos que necesitamos revisar la información?
Sí, podéis poner que necesitáis revisar la información y luego si necesitáis volver a consultar otra vez el cuestionario, podéis revisarlo porque nosotros vamos a tratar después los datos. La mayoría de las preguntas sí tenéis la opción de poder revisar la información o si consideráis que necesitáis dejarla en blanco, podéis saltar a la siguiente. No hay ninguna pregunta que se bloquee poder ir a la siguiente. Lorena, pues sigue tú porque a mí no me aparecía la pregunta, entonces no sé por qué. Mira a ver No, si ya hay está, alguna ya no hay más. Tiene Carolina Ponce la mano levantada, me parece. ¿No tenemos más preguntas? Sí, hay más. Vale. Pregunta Mario Román García. Buenos días. ¿Podéis facilitar los cuestionarios en formato Excel para recopilar más fácilmente la info? Gracias. Y luego, Carolina. Bueno, contesta esa y ahora te leo más. Es que no tienen los micros habilitados, no pueden preguntar. Vale. Podemos facilitar un Excel con las preguntas o incluso un PDF si queréis, en el cual viene tanto la pregunta como las posibles respuestas, si lo queréis revisar antes de rellenar el cuestionario. Por nuestra parte, no. De todas maneras, vea manual, en la propia guía, ¿no? Entiendo sí, que es lo que en el estamos manual hablando antes, está todo. Sí, en el manual viene las preguntas, pero no posibles respuestas. Simplemente es una orientación. No sé, Mario, si lo que quieres es también obtener las posibles opciones como respuestas o solo la pregunta. Si nos puedes indicar por el chat. No sé si tenemos más preguntas, Lorena. Sí, decía Carolina que en cuanto a la ubicación, que hay que aportar coordenadas de la instalación, dirección postal. Pues yo creo que es importante, incluso si podéis proporcionar las coordenadas o localización exacta del emplazamiento, la verdad que es mucho más fácil para luego poder nosotros ubicar en el punto exacto la explotación, que como ya os hemos dicho, no vamos a compartir esos datos, simplemente es para un análisis interno nuestro. De todas maneras, propongo que al hilo de las preguntas que se están realizando, a lo mejor se puede dar una vuelta al pequeño manual, ¿no? Y a lo mejor indicar dentro del manual, para no tener varios archivos, como hemos estado hablando, paralelos, las posibles respuestas y, por ejemplo, esto de la dirección, si es necesario especificar más y poner las coordenadas, pues incluirlo y así tener en un solo documento todo y no tener que estar al final con varios documentos abiertos, que son cosas pequeñas y que se pueden actualizar en un momentito. Vale, dice Mario, sí, sería de gran ayuda, sobre todo los que tenemos varias explotaciones. Y además, pregunta Carolina, ¿aprovechamiento minero? Vale, pues yo creo que no habría ningún problema, Mario. Podemos revisar si lo compartimos en formato Excel o mediante un PDF para facilitaros en vuestro caso también si tenéis varias explotaciones. Vale, si quieres la siguiente pregunta, Víctor, si quieres responderla. Sí, lo del aprovechamiento minero, yo no sé si no tiene una cabida específica en el formulario, pero puede ser de gran ayuda. Entonces, como estamos hablando de gran ayuda, quiero decir, a la hora de luego ir dando los datos de biodiversidad, tanto de vegetación como de especies animales o especies invasoras, todo lo que estamos hablando. Entonces, como este es un primer paso, una primera puesta en marcha de la metodología, del método, del formulario y demás, en la medida en que se pueda modificar el formulario que hemos elaborado con la UPG, que yo creo que no debería haber mayor problema, porque esta es la realidad, por eso estamos haciendo el seminario, ¿no? El poder ver y explicaros cómo se rellena
sí puede ser útil saber el tipo de producto que se está produciendo por las características de la explotación, simplemente, ¿vale? Entonces, si podemos darle cabida, perfecto, será de gran ayuda en todo. Daos cuenta que muchas veces hemos tenido el limitante de este cuestionario, creo que es como la 19ª revisión, ¿verdad, Beatriz, que hacemos? Porque sí hemos ido desglosando muchos datos, pero luego, según lo hemos ido testando en el grupo de trabajo, nos iban echando para atrás muchas cosas porque se hacía muy largo, era difícil de contestar, información que consideraban que no era relevante, pero que luego a la hora de la verdad vosotros consideráis que puede aportar. Entonces, tenemos que alcanzar un término medio, ¿vale? Cuando veis que se faltan estas cosas no es porque el método no esté ni mucho menos trabajado, simplemente es porque hemos tenido que ir capando cosas que nos han pedido que fuéramos simplificando por hacerlo abordable, sencillo y equiparable entre todas las explotaciones, ¿vale? Sí, luego también que vamos a desarrollar 2 niveles más, que a lo mejor pensáis, vale, pues nos falta información o no se ha incluido qué tipo de materiales está en la explotación. O sea, a lo mejor vamos a incluirlo en el siguiente nivel. En el siguiente nivel 2, claro. Este es un nivel pues para un poco establecer las bases de esa primera toma de contacto, de lo que se realiza, algo muy sencillo, como ya os hemos dicho. Entonces, tenemos todavía mucho más que preguntaros, necesitamos mucha más información que se irá desarrollando en el resto de niveles. Y al hilo de lo que ha dicho Bea y ha dicho Víctor, se lleva trabajando bastante tiempo en este cuestionario. Como ha dicho Bea, son varios niveles, de ahí que a lo mejor echéis de menos alguna información que se va a incluir en el resto de los niveles. Y luego, bueno, pues de cierta manera se ha intentado un poco coordinar, tal y como nos pidieron desde los miembros del Comité de Medio Ambiente de ANEFA, pues que se coordinara un poco con un cuestionario ya, con un formulario de indicadores que desde otra asociación, en concreto de Oficemen, a través de Cemburó, ellos ya han iniciado para que estar un poco en las mismas condiciones y con la misma información, y que no tengáis que buscar información paralela o transmitir la información de maneras diferentes. Entonces, bueno, que sepáis que también se ha trabajado en coordinación pues con esa asociación para que los indicadores sean los mismos. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más o algo que queráis que os ayudemos. Pues si Lorena no ve ninguna otra pregunta más, Bea, pues cierra. Vale, pues gracias a Víctor y a ti por el trabajo que habéis hecho. Gracias, muchas gracias, Rosa. Bueno, lo primero, eso, agradeceros ya para finalizar el cuestionario el webinar, que os hayáis podido conectar, que os animamos a que participéis, que es muy importante tener información de las explotaciones, que el objetivo es poder demostrar las buenas prácticas que realizáis, y esta es una opción muy buena para poderlo llevar a cabo. Y nada, muchas gracias, Víctor, también, y nada, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesitéis, tenéis nuestros correos, a través de ANEFA también o de la Federación de Áridos podéis contactar con nosotros. Y nada, desearos unas felices fiestas y muchas gracias por asistir. Gracias por vuestro tiempo. Gracias, adiós. Hasta luego.